Hay muchas cosas que muchos de nosotros, de los seres humanos, recién valoramos cuando las perdemos. A mí me pasa con muchos aspectos de mi vida, en particular con la salud. Cuando me duele la cabeza, cuando no me siento bien, cuando estoy enfermo, digo, ¿por qué no valoraba más estar bien cuando estaba bien? Hoy por suerte me siento bien y tengo ganas de aprender mucho sobre la relación que tenemos con nuestra salud. Y para eso me voy a dar el lujazo de conversar con uno de mis médicos favoritos. Él es Alejandro Niaponice. Ale es médico cirujano especialista en esófago. Hace ingeniería de tejidos y un montón de cosas más. Grosso total, y hoy estoy seguro que vamos a aprender mucho de Ale. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Hola, Ale. ¿Cómo andás, Jerry? Muy bien, lujo total. No, lujo para mí estar. Gracias por invitarme. Estoy súper contento de estar en este espacio. Bueno, un placer. Los vi mucho ¿sí? Online y estar acá es un tremendo honor. Bueno, genial. Quiero empezar con una pregunta grande y me encantaría saber, de todas estas décadas que venís dedicándole a la práctica de la medicina, ¿qué aprendiste sobre nuestra relación con la salud? Vamos a empezar así grande y después vemos a dónde nos lleva. Bien. No, lo de décadas es por lo pelado, me imagino, porque hace pocos años que estamos en el tema. La pregunta sí es grande, es enorme. Aprendimos un montón de cosas. En realidad yo aprendí personalmente un montón de cosas del vínculo con la salud. Lo primero que aprendes es que todo es más difícil de lo que parece cuando estudiás. Digamos, los textos procesan la información de una manera y cuando estás en el campo de batalla es completamente diferente. Entonces es como que tenés que seguir aprendiendo toda la vida, como en Aprender de Grandes. O sea que los médicos siempre seguimos aprendiendo de grandes. A veces suena como una verdad de perogrullo, porque todo el mundo dice, yo estudio toda la vida, tenés que formarte. Yo creo que en salud particularmente por la dinámica que tiene, por toda la innovación que hay y por esto de que la biología no es una ciencia súper exacta. O sea, yo la considero una ciencia casi exacta, por lo que significan los organismos vivos en sí. Pero realmente cuando vos empezás a mezclar un montón de variables, los resultados son siempre diferentes. Y en el texto vos lees las cosas con una sola variable, que lo escribe el que conoce mucho sobre el tema y que ve siempre eso y que tiene los sesgos propios de alguien que observa en detalle una cosa y que omite todo el resto. Y después depende del docente que te topás en la facultad, es un poco el que más te transmite la integración, la no integración. Depende mucho realmente de tus experiencias personales en la facultad y después cuando salís al ruedo de lo que pasa. Y si estás en diferentes sistemas de salud, mismo en tu país o en otro país, son realidades completamente diferentes y además después cada paciente tiene su propia realidad. Y ahí creo que eso es una de las cosas más divertidas y más interesantes que tiene la profesión, es que no hay un día igual al otro. O sea, yo hago consultorio 2 veces por semana y nunca tengo 2 días que son exactamente iguales. Hay rutinas, hay cosas parecidas, podés hacer una curva a lo largo del tiempo, pero siempre vas a ver cosas que te descolocan, que te sacan, sea puntualmente del esófago en mi caso, o del resto del contexto del paciente. Bueno, dijiste un montón de cosas, me quiero meter en algunas de ellas. Está el tema, esto de la percepción que tenemos al estudiar medicina, o tuviste al estudiar medicina, que creo que se lleva también a otras áreas, en lo cual cuando aprendemos los casos ya limpitos, ordenados, el modelito, y la realidad es más compleja que esa. Ese es un tema que mencionaste. El otro hablaste de integrar o no integrar, ¿no? Vos sos especialista en esófago, que es un tubito que tenemos acá, aparte, entiendo, del tubo digestivo, del aparato digestivo, que es una partecita de un cuerpo muy complejo y con un montón de interdependencias, y está la típica discusión de si un especialista te cura eso pero te trae problemas en otra parte del cuerpo.
Y supuestamente los clínicos o el médico de familia, como se solía decir, o no sé si Sí, se sigue diciendo se así, sigue diciendo. Debería ser el responsable de mirar el todo, ¿no? ¿Esa es otra atención importante? Bueno, es muy buena tu pregunta porque hay un gran debate sobre eso. O sea, el sistema de salud en general, sin dudas, tiene que tener como referente la medicina familiar y preventiva que la hiperespecializada. Porque no hay manera de completar el sistema de salud hiperespecializado. Y aparte, la evolución de la medicina tiene que ir a la prevención y no hacia tratar los problemas. O sea que lo lógico es que el sistema de salud global responda como médico de familia. Pero a su vez, hoy la medicina está tan hiperespecializada que, por ejemplo, ya el cirujano general empieza a perder un rol. La cirugía general, cuando yo me formé, hacíamos todo y estábamos entrenados para hacer de todo. Y yo hoy no hago nada que no tenga que ver con el esófago porque ni siquiera creo que estoy capacitado para hacer ciertas cosas que aprendí durante mi residencia. Entonces, antes el esófago te lo operaba un cirujano general, por ejemplo. Hoy ya, cuando lo opera un cirujano general y tenés más chances de que las cosas no salgan impecables como cuando te lo hace alguien que está especializado, que se formó. Hoy tenemos programas de especialización en esófago. Entonces, la hiperespecialización se empieza a alejar un montón del médico de familia, que le cuesta mucho mantenerse en eso. Entonces, el médico de familia empieza como a derivar. Cuando no puede prevenir, deriva. Y es una posición incómoda la del derivador. Entonces contrastan los dos sistemas de salud un montón y contrastan, creo, por algo que tiene que ver con la modernidad, que son las redes. O sea, antes el sistema, que independientemente de eso, depende de dónde estás. Porque si estamos, por ejemplo, en Estados Unidos, el médico de familia tiene un rol mucho más fuerte porque el sistema lo protege. Porque vos, de acuerdo a tu cobertura en Estados Unidos, no podés ir a un otorrino y decirle me duele la garganta. Te tiene que derivar Te tiene que derivar clínico. el clínico. Acá no. Acá vos tenés libre consulta y libre acceso a los hiperespecialistas. Entonces ya eso de por sí era diferente. Pero con las redes, con Dr. Google cambió mucho más. ¿Por qué? Porque ahora el paciente llega directo al hiperespecialista y llega con contenido y con conocimiento. Entonces, cuando va a un médico generalista, le dice, yo ya sé lo que tengo, derivame a tal lado, si es porque lo necesita dentro del sistema. O sea, acá tenemos también lugares donde... O sea, se autodiagnostica el paciente. Se autodiagnostica y se autoderiva. Y va el médico de familia, que es de su cobertura, a pedirle por favor la derivación, porque si no el sistema no lo deriva. Pero los que tienen acceso directo ni van ni pasan por el médico de familia. O sea que es un desafío para los médicos familiares, para los médicos hiperespecialistas, porque realmente los pacientes llegan. Y creo que es un buen desafío. O sea, hay médicos que se enojan, no, los pacientes van a internet, no le des bola a internet. Internet tiene los pros y los contras. La contra es que el autodiagnóstico muchas veces le crea una ansiedad y una falsa perspectiva al paciente que no es real y que nosotros tenemos que trabajar mucho en desarmársela. Pero si vos me decís en el balance, yo me quedo con los pros. Claro. Porque hoy a mí me llegan una cantidad de pacientes que se acortaron los tiempos y que se ahorraron. Nosotros hacemos una enfermedad muy rara que tarda un montón en diagnosticarse justamente porque es rara y muchos médicos la pasan porque no la vieron ni en los libros ni en su carrera o la vieron una vez cada tanto y no es lo que se sospecha. Tiene 2.5 años promedio de diagnóstico tardío. Wow. La enfermedad. Y eso hace que sea difícil 7, de curarla 8, después. Y claro, y aparte que son pacientes que por ahí están 6, 7 años pasándola mal cuando la solución era bastante sencilla. Y hoy esos pacientes empiezan a llegar más rápido. Porque entran a Facebook, dicen, no puedo comer, no me pasa esto, y entra gente con acalasia y ven, mirá, qué bueno, hay 10.000 tipos como yo. A tal punto que empezamos a replantearnos la prevalencia. Porque vos, de vuelta, vamos a los libros, cuando vos lees los libros de la Facultad de Medicina, acalasia, dices una enfermedad... Acalasia, se llama así una enfermedad para que te impide comer. Ajá. Y cuando vos vas a los libros dice prevalencia 1 en 100.000.
Y bueno, si es prevalencia uno en 100.000, qué sé yo ya operé a todos los pacientes con Claro. acalasia de Prevalencia la significa población. qué porcentaje de la población tiene Exactamente. esa enfermedad en un dado momento. Exactamente. Y vos decís, a ver, ¿de dónde salió ese número? Bueno, ese número lo publicó un escandinavo en 1982 en un trial que hizo. Está mal ese número, Claro. seguro que está mal. Y que seguro si vemos la Bueno, prevalencia pueden mucho más pasar dos alta. cosas. Primero, que haya más acalasia que cuando se hizo eso. También puede ser O que haya aumentado. más gente que se lo diagnostica por acceso a información y todo eso. Claro, exacto. Las dos pueden Quizás las dos pasar, sí. pero bueno, claramente, y en los libros sigue diciendo uno en 100.000, y para los médicos le dicen a los pacientes, no, lo suyo es rarísimo, uno en 100.000, y el paciente se va angustiado de por qué me tocó a mí, por qué me saqué la lotería mala. Claro, pero justo el otro día un paciente de Uruguay que tenía acalasia y que quería consultarme y me dice, doctor, yo tengo mucha mala suerte porque yo estuve leyendo, tiene uno en 100.000, somos 3 millones de uruguayos, somos 35 claro. que tenemos, y le digo, mira, quédate tranquilo que el número está mal, porque si fueran 35 yo ya los operé a todos. Claro. O sea que claramente ese número no es así, bueno, nada. Son las cosas que da el acceso irrestricto, la democratización de la información en la salud, que es apasionante, Claro. pero que hay que saber manejarlo. Quiero volver en un segundo, Ale, al tema de la salud personal, pero mirando el sistema, porque sí, hiciste referencia a distintos sistemas de salud y todo eso. Hay como una pequeña paradoja, ¿no? Está la complejidad que va creciendo de todo el sistema de salud, está los problemas económicos, que hay muchos que están colapsados, países que tenían muy buena salud pública ahora quizás no es tan buena como solíamos creer que era. Pero al mismo tiempo vivimos cada vez más y con más calidad de vida y con otros estándares de salud. Hay como una pequeña tensión entre estas cosas, ¿no? Es como vivimos más y mejor, pero los sistemas de salud parecen no ser muy sostenibles, ¿no? Pues están colapsando de alguna manera. ¿Cómo ves toda esa tensión? Sí, creo que no es pequeña esa tensión. Mira, yo recuerdo la primera vez que vi este concepto que vos estás mencionando, fue en 2003, 2004, en Pittsburgh, el que era en ese momento el director del Instituto McGowan, que es donde yo trabajo, presentó una charla. El instituto es de medicina regenerativa y las slides eran categóricas. La curva de esperanza de vida, cómo crecía, la capacidad del sistema de salud de abordar cantidad de pacientes, y no daban. O sea, las curvas no se cruzan en ningún momento. Y las curvas esas eran con una perspectiva de 10 a 15 años. Esto fue hace 20 años. O sea, con esa perspectiva en 15 años colapsaba. Y esto fue hace 20 años. Todavía no colapsó, pero... Yo creo que no colapsó porque, de vuelta, las curvas son curvas y las cosas son dinámicas y uno se va adaptando, pero sin duda nosotros cada vez vivimos más y el sistema de salud cada vez le cuesta más abarcar toda esa respuesta, porque cuanto más años tenemos, más pacientes enfermos hay. Yo creo que hay un sesgo también, que al vivir más, hay muchos pacientes de una franja etaria de 50, 60, de la cual estamos lejísimos, que se enferman menos o que requieren menos sistema de salud que antes, ¿no? O sea, si no hubiéramos colapsado 100 veces ya. De todas maneras, creo que el diseño de un sistema de salud es una hiperespecialización como hoy es el esófago. O sea, es muy difícil hablar solamente con el conocimiento general de un médico. Sí, yo lo que siento, pero esto es perspectiva de paciente y mal informado, es que como se está tensionando el sistema de salud, el que vivo yo en nuestro país, pero creo que pasan cosas parecidas en otros países, como se está tensionando, contrariamente a lo que querríamos, supongo vos, yo y mucha gente, de que todos tengamos acceso a esto, lo que empieza a pasar es que hay brechas entre los que pueden y no pueden, cada vez más grandes. Entonces, cada vez hay más tecnología, hay más curas, hay más diagnósticos, hay más prevención, pero cada vez más caro relativo a la capacidad o el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Hay como una brecha que se amplia. Hay una brecha, sí. La brecha estuvo siempre, esa brecha siempre existió. De hecho, en eso por ahí podemos decir que nuestro país tuvo cierta ventaja durante mucho tiempo porque nuestro sistema de salud pública era muy sólido. De hecho, yo me entrené en un hospital público, hice toda la carrera en la UBA
y era un entrenamiento de calidad porque realmente la medicina que hacíamos ahí era de primer nivel. Pero bueno, nada, así como la economía afecta a las cosas públicas en general, también afecta a la salud y esa brecha se va agrandando. En Estados Unidos esa brecha existió siempre y sigue estando y probablemente más grave aún, por esto que vos decís, el acceso a nuevas tecnologías y la presión de la industria en las nuevas tecnologías y hace unos años en el Congreso de Estados Unidos se pasó la ley que se llama la Sunshine Law, que es una ley de compliance, donde se ponía un ojo muy fuerte en la presión de la industria sobre las decisiones médicas, porque si no realmente era inabarcable, o sea, salía una terapia nueva, cara, que no tenía una comprobación sólida de que realmente era el cambio significativo, por más que estuviera aprobado el perfil de seguridad que no iba a dañar al paciente, pero vos no te dejes solamente contemplar la seguridad, sino realmente el impacto que tiene eso en el sistema de salud. Claro, pero si yo soy el paciente, quiero que me des la última terapia que haya para lo que fuera. Pero desgraciadamente cuando vos estás en un sistema de salud, vos tenés que gobernar para el sistema de salud entero, no para el caso particular, porque si no, por cada caso que vos tratás, dejás de tratar a 100, claro. Y esos 100 se afectan. Entonces son decisiones muy difíciles de tomar, pero son decisiones de Estado, digamos. Claro, es un dilema moral en algún lugar, ¿no? Que es un dilema moral que tienen todos los gobiernos, no solo para la salud, ¿no? Obvio. O sea, cuando vos tomás una decisión general, vas a afectar a uno y no a otro. Lo que pasa es que cuando hablamos de salud, está sobre, digamos, blanco sobre negro, muy bien marcado, y cuando vos estás en el consultorio, vos estás con el 100% del paciente. ¿Y cómo le explicas al paciente? No, mire, esto en realidad lo lógico sería que por el beneficio para la población usted se haga un tratamiento que es más barato, pero que por ahí no es tan efectivo porque vamos a ayudar a un montón de... Esa charla no la podés tener en el consultorio. Yo quiero que me hagan... a mí me pasa con algo puntualmente que es la endoscopía. La gente hoy, bueno, yo me quiero hacer una endoscopía y la endoscopía tiene indicaciones y las indicaciones son claras. ¿Pero por qué son claras? Y porque hay un montón de estudios de costo-beneficio. Entonces vos decís, bueno, si la prevalencia de tu enfermedad es tan bajita, ¿justifica hacer endoscopía de screening a todos los pacientes? En la colonoscopía ya está comprobado que sí. Y están los plazos y está muy marcado porque los números dan. En la endoscopía alta, para enfermedades del esófago, para el cáncer de esófago puntualmente, no está marcado. ¿Por qué? Porque tiene baja prevalencia. Porque es mucho más baja prevalencia. No es que es caro, pero si vos le haces endoscopía a toda la población, vos podés analizar y decir, bueno, con el costo que a vos te implica hacer esas endoscopías a toda la población, la podés invertir en esto y el impacto es mucho mayor. Claro. Esos son los análisis que se hacen. Pero de vuelta, esos análisis están sesgados. Entonces, eso está publicado hace 15 años. Y entonces se tomó como el status quo, no se hace endoscopía de prevención. ¿Qué pasó en esos 15 años? La prevalencia del cáncer de esófago aumentó 400%. O sea, es el cáncer que más aumentó en Occidente por encima del resto de los cánceres. Y seguimos tomando decisiones con los datos viejos. Con un paper de hace 15 años. O sea, hoy la prevalencia es más alta, que por ahí justificaría hacer endoscopías. Y porque cuando llegas tarde, el tumor se cura en un 30-40% de los casos, y cuando llegas temprano se cura en el 100 o en el 99. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Ahora en los congresos nuevos empiezan a decir, che, ¿por qué no nos replanteamos esto? Hasta que no estén los marcadores listos, porque parte de nuestra investigación es, ok, detectemos algún gen, algún marcador en la sangre que nos diga a qué paciente hacerle la endoscopía para no llegar nunca tarde al cáncer de esófago. Pero para eso faltan, o sea, hay muchos avances, estamos mucho más cerca, ya hay cosas que llegaron a la clínica, pero el research, salvo cuando hay una pandemia que te acelera los tiempos, sigue siendo lento. Y la pandemia no cambió drásticamente, que ahora toda la innovación en medicina es más rápido. Mejoró un poco, pero sigue siendo lento. Bueno, mientras tanto, ¿y no tenemos que hacer endoscopía de nuevo a los pacientes cuando están haciéndose la colonoscopía? ¿Por qué no le hago una? Y yo te puedo contar un montón de casos de que nuestro anestesiólogo le dice al paciente,
¿alguna vez hizo endoscopía alta? No, yo vine por la colon. Dice, no quiere, además, ya que está, hacerse la endoscopía alta. ¿Es con la misma anestesia? Con la misma anestesia, en el mismo mirá. momento. Y el paciente dice, sí, ya que estoy, haceme todo. Service completo. Y por ahí le encontraron un tumorcito así, se curó, o sea, se sacó el golden ticket salvó la vida. de la fábrica de chocolate, ¿entendés? Claro. Y vos decís, y bueno, ¿por qué no revemos los costos ahí? Porque el paciente ya está dormido, la institución es la misma, ¿cuánto vale la hora hombre? ¿Entendés? Claro. Seguramente está mal hecho el impacto, porque el paper estaba publicado. Hora de quirófano, costo de reprocesamiento. Con otra prevalencia. Sí, por ahí la prevalencia, suponete que no sea el mayor impacto, pero calculás todo como de cero, ¿entendés? Claro. Y no, es en el contexto de la colonoscopía, donde ya el paciente está. Hay un montón de debate. Mencionaste al pasar antes que obviamente la prevención es seguramente lo mejor que podemos hacer para nuestra salud. Y creo que hay dos tipos de prevenciones. Uno es estilo de vida, o sea, cómo vivo, cómo me alimento, si hago ejercicios y descanso, o sea, todas las cosas que tenemos que hacer para estar bien. Sí. Y después está la prevención de hacerse todos los estudios que hay que hacerse cuando hay que hacerse, ¿no? Son dos aspectos distintos. Ahora, a pesar de que es lo mejor que podemos hacer por nosotros, yo creo que la mayor parte de nosotros es más estricto con el service del auto mucho más que con nuestras colonoscopías o lo que tengamos que hacernos en nuestra vida, ¿no? Sí, porque el service del auto se lo hacen a otro. Está bien, pero está en juego tu vida. En el otro caso está en juego el embriague o no sé qué del auto. Sí, pero se lo hacen al auto, no a vos. O sea, a la hora de poner el cuerpo están los temores de que va... Todo el paciente que suele ir al médico con regularidad por precaución o prudencia no tiene en general esos temores porque tiene un buen vínculo empático con su médico generalista que lo deja tranquilo de los estudios que se va a hacer, pero bueno, hay gente que le sigue teniendo terror a una endoscopía, que es algo absolutamente banal para nosotros, y le sigue teniendo terror, y bueno, nosotros tenemos acá historias mediáticas y todo que han cambiado, y que costó mucho tiempo salir del impacto ese. Y todavía algún resabio queda, pero cada vez que hay un impacto con algún problema endoscópico, automáticamente la gente vuelve para atrás y se pierden diagnósticos. O sea, cada vez que hay un impacto para atrás en la prevención por alguna noticia o por la pandemia, es terrible el impacto. O sea, yo en la post-pandemia es impresionante la cantidad de tumores que vi avanzados que antes no veíamos. Porque la gente no se lo chequeó antes. Pero aparte, muchos que vienen te dicen, vengo a mi control porque lo suspendí todo en la pandemia. Y cuando se tenía que controlar todos los años, se controlan cada 4. Es muy grande el impacto. O sea, nosotros medimos el impacto de la pandemia por las muertes del COVID y algunos hablan de las muertes cardiovasculares, pero fue en toda la salud. El retraso del acceso a la medicina fue muy, muy grande. ¿Qué podemos hacer para ser más preventivos con nuestra propia salud, para cuidarnos mejor? Yo creo que gran parte está en las campañas a nivel general, institucional. O sea, todos los gobiernos hacen campaña, las instituciones, los centros de salud hacen campaña, la divulgación científica. Esto es recontra importante. Esto es de alguna manera divulgación científica y es recontra importante. Porque por ahí en esta charla hay gente que se queda tranquila, todos los que están escuchando el podcast, que son un montón, se quedan tranquilos y les queda picando y dicen, no, yo voy a ir, me voy a hacer los controles, que también lo vemos, o sea, el feedback de una buena campaña hecha en internet es impresionante. Los pacientes vienen al consultorio, vengo por este video, vengo porque lo vi en internet, vengo por esto, o sea, es que no hay que subestimarlo en nada. A veces los médicos no queremos, digamos, perder tiempo, sentimos que no es lo más importante cuando tengo que tomar una decisión o algo. Bueno, la divulgación científica puede esperar. Y yo creo que es tan importante como lo otro, porque si nosotros logramos que los pacientes lleguen antes, por ahí ni siquiera los tenemos que operar. Entonces, de vuelta va en línea con este concepto que hablamos siempre de investigar cómo no operar a las personas. Es la mejor forma para mí como cirujano de tener la mejor atención. Te cuento, Ale, una fantasía que tenía de chiquito. Yo quería vivir para siempre, ser inmortal y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y mi fantasía era que me iba a hacer resonancias, tomografías, PETs, todo, con la mayor frecuencia posible,
no sé si una vez por año, cada 6 meses, lo que fuera, y cada vez que había algo iba a decir, sáquenmelo, cúrenmelo, El lo que manual fuera. del hipocondríaco. Totalmente. Pero yo no soy, o sea, no soy hipocondríaco en general. Eso era más como el manual del obsesivo por la prevención extrema. Obviamente no tenía en cuenta que esas cosas tienen también contraindicaciones, ¿no? Y que hay falsos positivos que después pueden terminar complejizando todo. Pero esa era mi fantasía, ¿no? Con la idea de poder extender mi vida mucho, porque tengo ganas de disfrutarla por la mayor cantidad de tiempo posible. Y bueno, después veo que la expectativa de vida crece, que hay mucha gente que puede vivir más de lo que vivía antes. No subimos todavía mucho la edad máxima. Eso, o sea, lo que sube es la expectativa de vida, porque la gente se muere menos antes, pero después de los 100 y pico de años nos morimos todos, ¿no? Esa frontera todavía no la movimos nada, creo. ¿Cómo estamos o sea, mi fantasía de poder vivir mucho, ¿se va a poder hacer realidad en algún momento? ¿Cómo? La verdad que no sé si tengo una respuesta para eso, porque me encanta, yo a veces veo las teorías de la longevidad y el hombre que va a vivir 1000 años ya nació, pero hay un montón de cosas en eso que en la práctica es muy difícil, por esto que te digo de las múltiples variables. Vos podés encontrar el gen que alarga el telómero de tal enzima que va a perpetuar la vida en una célula por 10. Pero de ahí a llevarlo al cuerpo humano. La cantidad de veces que nosotros investigamos cosas puntualmente con cultivo celular, que decís, impresionante, le cambio esta enzima y la respuesta, y después cuando cuando cruzás de las células a un tejido más complejo ya cambia. Del tejido a un animal pequeño ya cambia un montón. Y del animal pequeño al animal grande, un montón más. Y del animal grande al humano, un montón más. Son muchos pasos, ¿no? Todavía. Entonces es muy, muy difícil aventurar, porque generalmente los que aventuran eso son los que están en el bench, en la mesada, digamos. Y que están muy lejos de ver esta interdisciplinariedad, esta variabilidad que hay a la hora del todo, ¿no? Pero que sin duda vamos a eso, a alargarlo más. Igual hay algunos que dicen que hay una frontera que no se puede cruzar, por más que alargues y alargues y alargues. Me intriga hacia dónde vamos. Hay una perspectiva de mucha gente de que los médicos, los doctores son como dioses en algún lugar, ¿no? Y casi hay una mitología alrededor de todo esto, inclusive de personalidades, no la tuya, ¿no? Obviamente, pero de muchos otros que se creen eso también, ¿no? No sé si es un mito, si es realidad, si son prejuicios o qué. ¿Hay algo de eso? Sí. La gente pone su vida en tus manos de alguna manera. El God Complex. ¿Cómo funciona eso? A ver, yo creo que hay dos cosas. Una es, y eso tiene mucho que ver no solo con el médico, puntualmente con la cirugía. O sea, dentro de la medicina, los médicos ven a los cirujanos como los que tienen el ego, el complejo de Dios. De hecho, hay un chiste de muy mal gusto de los cirujanos, que le dicen, no, pero vos te crees Dios, ¿quién te pensás que sos Dios? Y el cirujano le dice, bueno, cuando tengas cálculos en la vesícula, rezale a Dios que te lo saque, cuando termine, vení que te saco la vesícula. Es un poquito el espíritu que rodeaba eso. Yo creo que eso es de una generación anterior. Si bien hay, como todo decante, sigue existiendo y sigue estando, hoy pasa mucho menos que antes porque el sistema te obliga a trabajar en forma interdisciplinaria mucho más que antes. O sea, hoy si no trabajas en un equipo integrado de profesionales, es mucho más difícil trabajar. Hoy el paciente viene con muchas más herramientas a la consulta que antes, con lo cual antes palabra Dios, palabra hombre, era lo que me dice el cirujano, y hoy ya no es así, porque el mismo paciente, si vos no estudiaste, el paciente va a decir, pero doctor, esto me está diciendo, no es así, yo vi que... Entonces, ya eso te lo derriba un poco. Te sube la vara un poquito, ¿no? Te sube un montón la vara. Ahora, el origen de eso, yo creo que tiene doble explicación. Por un lado, es las personalidades que eligen la especialidad, tienen que ver con personalidades que tienen un componente narcisista mucho más alto. Es muy común, o sea, hay un estereotipo en eso.
y que probablemente ese componente sea necesario para poder llevar a cabo ese tipo de procedimientos en forma exitosa. Y por otro lado está la parte del sistema, que antes, más que ahora, te llevaba a eso. O sea, vos entrabas en el camino de la cirugía y desde el día 1, tus pares o los que te estaban entrenando te decían, vos sos Dios, el de al lado está a tu merced. Era un poco la filosofía que había. Eso por suerte ya casi desapareció, te diría. Hay algunos lugares que lo conservan, pero ya no tienen el rédito que tenían antes. O sea que yo creo que son dos cosas. Una es la personalidad intrínseca del que lo hace y otra parte de cómo el sistema te llevaba. Yo creo que la parte del sistema cambió un montón. No sé si al punto de desaparecer, pero cambió un montón. Y la parte intrínseca de la personalidad va a estar, pero no me parece que sea un problema cuando no es en exceso, ¿no? ¿Qué rol juega en todo esto, Ale, la tecnología? Me imagino que mucho, y se me ocurren varios frentes, ¿no? Desde la medicina personalizada y entender cómo nuestra constitución de nuestro cuerpo, nuestra genética, nuestra epigenética y un montón de cosas más influye en nuestra salud y en los posibles tratamientos cuando no estamos del todo bien, pero también están los temas de tecnología de diagnóstico, de imágenes y de un montón de cosas más, y tecnología de tratamiento, tanto de inteligencia artificial para el diagnóstico como de robótica para operar. O sea, como que la tecnología atraviesa todo esto, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, para mí es una de las partes más apasionantes de lo que hacemos, porque nada, nosotros en la unidad de Sofao creo que el espíritu fue la innovación constante. Creo que es algo que yo llevo intrínseco en las cosas que hago, no solo en medicina, y la innovación va de la mano de la tecnología, sin duda. La tecnología, como vos decís, se aplica en todo, en el diagnóstico precoz, en el diagnóstico preciso, en los tratamientos, que no solo te dan un mejor tratamiento cuando la tecnología sirve para eso, sino que además lo que está pasando, y que lo podemos incluso vincular un poco con la pregunta anterior del complejo de superioridad, lo lindo de la tecnología, especialmente porque trajiste la robótica que nosotros estamos desarrollando ahora, te permite democratizar de alguna manera la calidad de la prestación, porque lo hace más operador independiente. O sea, una de las grandes virtudes de la robótica es que lo hace más operador independiente. Antes, el Leo Messi de la cirugía tenía resultados abrumadoramente diferentes al mediocampista normal de mitad de tabla. El robot a lo que va es a que todos tengan los mismos resultados. Porque el robot incorpora, todavía no está en su mayor esplendor, pero cada vez más están los proyectos en los que se va a incorporar inteligencia artificial para que el robot te haga como un GPS, que no solo la destreza técnica sea mejor, sino que además te dice, por acá no, ojo con esto, acá sí, hasta llegar al auto autónomo, ¿no? Estamos muy lejos del auto autónomo, pero ya se empieza a hablar, bueno, a ver, si yo tengo que coser un cañito y lo coso todos los días igual, ¿quién lo va a hacer mejor, yo o el robot? Entonces por ahí yo llevo al robot hasta acá y aprieto un botón que dice cosé y el robot lo termina haciendo solo. Y probablemente lo haga 1000 veces repetitivamente igual, que es lo más difícil. Si vos me preguntás a mí hoy, ¿cuál es el desafío para hacer una cirugía difícil, de las más complejas? Hacerla siempre igual. O sea, si yo tengo que darle un consejo a alguien, es enfócate en hacer las cosas una vez que llegaste y que aprendiste cómo se hace, en no equivocarte en ningún paso. Una cirugía que tiene 20 pasos, la repetí fácil. Yo pensé que 20 era mucho ya. Claro, pero por ejemplo una cirugía compleja nuestra tiene 200. Wow. Y acordarte 200 pasos de memoria, necesitas mucha repetición y además que tu equipo esté todo preparado para que esa repetición se dé constantemente. Y si lo tenés que tener escrito en una pared, tenelo escrito en una pared.
pero la repetición de las cosas bien hechas, ¿no? No decir repetir lo mal hecho, pero es tan variable nuestra, digamos, humanidad, que somos humanos en el quirófano y una cosa, un día que algún pensamiento está atravesado algo, te desconcentró un ratito, pero de una cirugía de 6 horas te desconcentró 5 minutos, y si no tenías un backup de alguien que te dice, che, ojo, porque te salteaste un paso. Te salteaste un paso. Ese paso no siempre son catástrofes. Crítico, claro, sí. Pero lo que veo siempre es que te salteaste un paso y lo ves en el posoperatorio de alguna forma. O sea, es impresionante. Entonces, el robot, la inteligencia artificial, creo que lo que nos van a llevar es a eso, a ser más operador independiente y que, vamos a tu pregunta inicial del acceso a la tecnología, si vos democratizás el acceso a la robótica. Hasta ahora había una empresa que tenía un robot para cirugía, esa patente terminó, ahora hay 50 empresas. Me lleva a la charla esta de Emiliano Kargeman de la democratización de los satélites. Bueno, algo parecido va a pasar con la robótica. Cuanto más gente pueda acceder y más gente pueda usar o diseñar robots, ya empiezan a haber, hay proyectos de robot para cualquier cosa. Entonces, con 1 millón de robots, con 1 millón de empresas de robótica, va a llegar mucho más acceso a que todos los médicos puedan dar una calidad de medicina mucho más estandarizada. Ahí la tecnología ayuda mucho a que el médico sea tan bueno como podría ser, digamos, al punto tal de que en algún momento ya ni siquiera es necesario cuando llegue el cirujano robótico autónomo. Lo mismo supongo que pasa en temas de diagnóstico, donde obviamente hay un tema de poder leer a través de inteligencia artificial todos los resultados de todos los testeos que te hiciste, de saber tu historia clínica y de saber todos los papers jamás publicados sobre el tema, ¿no? Que eso ningún médico puede estar al día, por más especializado que sea. Ahí ya también nos van a ganar rápidamente. Mucho más rápido que con la parte que con la parte instrumental, si se quiere. O sea, creo que el diagnóstico médico va a ser de las primeras cosas en las que seamos parcialmente reemplazables por esto que decís, el contenido, todo indica. De hecho, hoy nuestros protocolos en la endoscopía ya tenemos programas de inteligencia artificial que vos vas con el endoscopio y te desafía lo que vos estás viendo. O sea, te pone un mapa y te dice, ojo, acá hay un pólipo, tenés que biopsiarlo, tenés que sacarlo. Tiene como reconocimiento de imágenes. Tiene reconocimiento de imágenes que es tan sensible como el ojo de un experto y mucho más sensible que el ojo de un average, de alguien que no es hiper experto. Y eso ya está en la práctica diaria, ¿eh? No es que es un futuro, eso ya está en la práctica diaria. Entonces, patología para el análisis de el análisis de la biopsia, el ojo de un patólogo mirándola, el patólogo de hoy es como los traductores de Santi Bilinkis hace 10 años, ¿entendés? Para meterme yo en un buen lío. Claro, O sea, hoy vos pones un slide y hay una computadora que puede procesar imágenes y te dice que hay infinitas veces. O sea, todavía estamos en un proceso de cómo utilizar esa tecnología, pero claramente va hacia ahí. Entonces, ¿vamos a ser reemplazados? Yo creo que no es reemplazar la palabra, sino que es reubicados. O sea, el médico no va a ser reemplazado, sino que va a ser reubicado. ¿Para hacer qué? ¿Cuál va a ser la especialidad? Porque yo creo que lo que no es reemplazable en nuestra humanidad, y creo que lo has charlado con otros también, es la empatía. Y la empatía no es solo porque el médico me trató bien. La empatía hace que un paciente tome decisiones, que un paciente vaya a un médico y no a otro, que a un paciente se le vaya la ansiedad. O sea, si vos en una consulta médica sos empático, por ejemplo, un paciente que tiene un diagnóstico, yo hago una patología que es premaligna. Y creo que este es un ejemplo muy bueno incluso para concientizar, el que se llama esófago de Barrett. Que es el epitelio del esófago, la superficie del esófago, se empieza a transformar a un epitelio que se parece más al del intestino.
¿Por qué? Porque cuando vos tenés reflujo y llega bilis, la bilis normalmente está en el intestino, entonces el esófago dice, pará, ¿Soy intestino? si hay bilis, me autopercibo intestino ahora. exacto, entonces me lastima, a no ser que me autoperciba intestino y me empiezo a disfrazar y ya no me lastima. Wow. Pero ¿qué pasa? Yo digo, es como llevar a alguien de Boca a la Popular de River, ¿no? Se puede sacar la remera, se pone la remera de River, grita los goles de River. Pero en el fondo, es sigue bostero. siendo de Boca. Claro. Bueno, alguno de esas células se pueden transformar y dan el cáncer de esófago. Entonces es una enfermedad premaligna. Pero la incidencia del cáncer de esófago en el esófago de Barrett depende de cómo vos la mirás. Es 15 veces más alta que en la población que no tiene Barrett. Entonces vos decís, me muero, esto es terrible, pero es un 0,5% año de los que tienen Barrett. Claro. Sigue siendo baja a pesar de que es mucho más alta que la otra. Es muy baja y la gran mayoría de los Barrett probablemente nunca terminen en nada. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo Barrett y entro a internet, lo más probable es que vos pongas Barrett y que Google 15 solo... veces más. No, Google solo cuando vos pones Barrett te completa cáncer de esófago. Claro. ¿Cómo salís de eso? Claro. Entonces vos dormís todas las noches, pensando que tu Barrett se va a malignizar. No, bueno, pero internet me dijo, sí, vos, un ingeniero que es súper lúcido y qué sé yo, sabe que la prevalencia y la incidencia, por más estadística que manejes en tu cabecita, te va a seguir pasando. El único que te saca esa ansiedad es la empatía con el médico. Porque vos podés ir a un cirujano, doctor, me vengo a sacar el Barrett, un endoscopista. No, no hace falta, te dice. No, eso no hace falta. Vos está bien, tomá esta pastilla, eso no hace falta. Ese paciente es imposible que se le vaya la ansiedad. Y esa ansiedad implica un pico de cortisol, de hormonas, de esto, que tiene impacto en otros aspectos en la biología y quizás también después en la autoinmunidad y en el claro. Barrett. O sea que la empatía realmente... Claro. Ahora, qué loco, ¿vale? Porque esto de la empatía, que me hace mucho sentido, es algo que con turnos cada vez más cortos, por cómo funciona el sistema de salud, es difícil de hacerlo, con doctores que ni conocen a sus pacientes, pues no les da el tiempo. Sumado al hecho de que esto nos enseña, entiendo que en la facultad no tenés una materia que se llama empatía, tenés anatomía, fisiología y un montón de cosas más, pero la parte más humana de la relación doctor-paciente no es algo que entrenemos a los doctores en eso, ¿no? Exactamente. Podés tener un par de docentes en toda la facultad que te hablen del tema. Que te hablen del tema. Porque tienen buena onda. Porque tienen buena onda, porque saben te transmiten su experiencia. Claro. De hecho, yo lo hago cuando le enseño pero no está en la currícula eso. Pero no está en la currícula. Hay algunas cosas de modernización y todo que llevan hacia, pero claramente no es algo que se hace, sino que se aprende al andar y que se aprende... Y yo creo que no solo se aprende en el sistema, se aprende en la vida, digamos. Claro. O sea, vos lo aprendés en tu casa, lo aprendés en tu entorno, con tu gente. No es solo algo, la empatía no es solo algo que te da la medicina. O sea, yo creo que la empatía es algo generalizado a las relaciones de los seres humanos en general. Claro. O sea, si yo voy a un abogado para que me defiendan algo y no tengo empatía y probablemente esté incómodo y me vaya peor que si tengo buena química. Claro. Y si estás haciendo una obra, una refacción y tenés empatía, te va a ir mejor. Sí, pero es algo que no se enseña en ninguna de esas carreras. Exacto. No sé si es enseñable. Habría que ver cómo... Es una buena pregunta. ¿Se puede enseñar la empatía? Y probablemente se pueda entrenar la empatía. Sí, no sé si enseñar, pero... Sí. Y por lo menos subir la conciencia de que es algo importante en el rol que vas a jugar y que va a hacer la diferencia entre que hagas bien tu trabajo o no. Pero aparte, la discusión de la tecnología en la medicina aplica a las otras profesiones también. Totalmente. O sea, el reemplazo de las profesiones... Claro. Por ahí en salud es más tangible que la empatía va a quedar, pero yo creo que aplica a todo, ¿no? Y me parece que hay un problema más grave que eso y es la autoselección de gente que decide estudiar medicina. Históricamente, como no teníamos esto en el radar, la gente que suele ser más empática y más orientada a ponerse en el lugar del otro y entender los mambos que pueda tener o las angustias que puedan surgir de todo esto, no elegía medicina.
porque no era lo que uno tenía en la fantasía de lo que hacía el médico. Era más quizás lo que vos dijiste antes, la figura más narcisista de yo te curo, y veo el cuerpo, no veo la persona, sino que veo un cuerpo a ser curado. Hay como una autoselección, ¿no? De los perfiles que Sí, naturalmente son más empáticos o no. es buena tu consideración. Sí, yo no lo había pensado de ese lado, como que se autoexcluían, los empáticos se autoexcluían. Claro. Sí lo ves mucho por ahí en la selección de especialidad. Cuando vos ves un estudiante terminando, de acuerdo al perfil de cada uno, más o menos ves hacia dónde se orienta. Digamos, los que se orientan hoy a clínica médica claramente tienen una personalidad mucho más empática que el que se orienta a cirugía, digamos. O sea, el cirujano empático es casi un oxímoron en la década pasada. Claro. Hoy, digamos, lo podés tener, algunos te lo recalcan como una gran virtud. Para nosotros es natural, digamos, es la forma en que debe hacerse. Yo tuve un maestro que era, o tengo, mi socio, mi padre quirúrgico, es extremadamente empático, pero es extremadamente empático en la vida. Claro. Y me formó así y yo lo aprendí así, no lo conozco de otra manera. O sea, yo no hago un esfuerzo por ser empático en el consultorio. No es algo que me propongo hoy a la mañana, le voy a poner empatía. Es, digamos, como caminé desde el primer día. Claro. Con todo esto vamos a, en el futuro, necesitar más o menos médicos. Porque hay como fuerzas para los dos lados, ¿no? Yo creo que probablemente el balance termine en lo mismo, ¿no? Con los Vamos a tironeos igual para un necesitar lado. muchos. Sí, pero no sé si más o menos. Me parece que, a ver, el mercado manda y va a ir regulando de acuerdo a la necesidad. Lo que pasa es que también está en la elección que vos decís de medicina, no pesa solo la empatía, la no empatía o el interés, sino que pesa ok, ¿qué implica vivir como un médico? ¿Y se puede vivir como un médico? Y las generaciones, me cuesta mucho ir al plano de la nueva generación no está preparada para esto. Es una cosa que escucho todos los días en la facultad, en el hospital, y que creo que lo escuchás en la mayoría de los ambientes, independientemente de sean médicos o no, de esta cosa. Pero a mí me suena del todo tiempo pasado fue mejor. Y yo, como soy más de mirar hacia adelante, me rechazo mucho la visión de todo tiempo pasado fue mejor. Pero es verdad que hay una dinámica que de mayor retribución. Es fácil echarle siempre la culpa a las redes, ¿no? Pero el feedback instantáneo que vos tenés desde los 2, 3 años de las redes hace que cuando vos tengas que encarar un proyecto cuyo feedback tiene 20 años de delay, es difícil. ¿Por qué voy a elegir algo? Si yo desde que nací, mi feedback y mi recompensa fue instantáneo. ¿Por qué voy a elegir medicina que tengo que hacer 6 años de facultad, 4 de residencia, 2 de especialización? Para empezar a vivir. Sí, a vivir. O sea, son 12 años para empezar a vivir. Y después seguir aprendiendo toda la vida con una carga horaria enorme y con baja retribución para subsistir o digamos, depende de dónde te insertes. ¿Y por qué voy a estudiar medicina? Y a mí me pasa un montón cuando vienen chicos del colegio secundario a, hey, tengo ganas de estudiar medicina o están en la facultad, pero especialmente cuando me dicen, tengo ganas de estudiar medicina. Es muy difícil aconsejar sin sesgar, porque yo tengo la visión altruista y pasional del médico, que es por la cual yo elegí medicina, pero también tengo más de 2 décadas de asistencialismo y veo toda la realidad y nada, yo trato de ser lo más objetivo posible y lo más neutral posible para que cada uno tome la decisión que quiera, pero es re fácil sesgar a alguien. Claro. O sea, es muy loco, ¿no? Porque seguramente la salud, la educación y cosas de ese estilo son de las cosas más importantes y preciadas, pero nuestras sociedades están organizadas de una manera tal que ni los maestros, ni los médicos, ni otras profesiones así son reconocidas, ¿no? Económicamente, estatus social y un montón de cosas más. Sí, es que de hecho antes quedaba
en el interior se mantiene todavía, mucho más que en capital, El doctor el estatus o la doctora. que muchas veces reemplazaba a la gente la insatisfacción económica, si lo querés llamar de una manera, era fácilmente reemplazado por el lugar social que ocupabas como médico y esa caricia al alma que te abrazan, te reconocen, te agradecen y eso en Capital mermó muchísimo, no desapareció, pero mermó muchísimo. En el interior bajó, pero se mantiene. Y bueno, ese estímulo bajó un montón. Entonces, nada, tenés que ser muy cauto a la hora de evaluar todo cuando vas a tomar una decisión y también en cómo le transmitís eso a alguien más chico que está empezando. Porque, de vuelta, si no tenemos profesionales de la salud, nada del resto funciona. Claro. Una de las cosas, esto es muy chiquitito, pero que nunca entendí, es el régimen de residencia. Cuando los médicos empiezan a hacer la residencia y cuentan historias de que hice una guardia de 72 horas, de esto, lo otro, que no dormí, que tuve que atender a alguien y hacía 3 días que no dormía. Para mí es una locura. No entiendo de dónde viene eso y por qué lo hacemos. Hay algunos me dijeron, no, yo lo tuve que hacer, ahora vos lo tenés que hacer. O sea, hay me parece rarísimo, como que es una solución subóptima para todos, pero que se mantiene de alguna manera. Sí, bueno, también fue cambiando a fuerza de leyes. Empezó con una ley en Estados Unidos. Como todo, acá tarda un poco más en llegar, pero fue llegando. Es el verticalismo de la residencia. Yo no me puse a estudiar en detalle, pero yo creo que hay algún origen con la actividad militar en Estados Unidos, o sea, médicos militares que entrenaban. La forma de entrenamiento era muy parecida, era yo te preparo para la guerra y si cualquier cosa que te pase, cuando estamos en una urgencia, la voz de mando es la mía y vos no podés dudar. Entonces, si yo no te hago todo esto y no te maltrato, en el momento crítico que tenemos que tomar una decisión, la vamos a tomar mal porque vos vas a opinar y yo voy a opinar. En cambio, y eso lo puedes entender cuando le tenés que disparar a un chabón, porque nadie está preparado para dispararle a alguien, entonces vos no podés contrarrestar la orden de tu superior, pero no en medicina. Nada, yo podría charlar mucho del tema, pero eso tuvo muchos años de auge hasta que empezaron a aparecer los accidentes por eso. Y se empezó a replantear fuertemente, a tal punto que en Estados Unidos hay una ley que prohíbe hacer tantas horas de guardia sin un descanso posterior. Pero acá todavía... No, acá también ahora hay una regulación que no sé exactamente qué aplicación tiene a nivel general, porque yo hace mucho no estoy en el tema de residencias, pero sé que ahora ya está mucho más regulado legalmente las horas que te corresponden de descanso después de tantas horas de guardia. Porque antes estás 8 horas de guardia y después las 12 horas que te corresponden de trabajo. Entonces vos estabas 36 horas trabajando sin dormir, que era ridículo. Yo lo cuestioné el día 1 que estuve en la residencia y decía, chicos, no es que quiero ir a descansar, esto está mal. O sea, esto está mal, estamos haciendo las cosas mal. Bueno, hoy hay centros que lo siguen haciendo porque lo mantienen porque yo lo hice, vos lo hacés. Hay gente que realmente está convencida de que cuando sale y le va bien, le va bien porque hizo eso. O sea, es casi un lavado de cerebro eso. Porque claro, o sea, te maltrataron. Te fue bien no porque te maltrataron, te fue bien por un montón de otras cosas. Claro. Y en el medio te maltrataron, pero o sea, es que no tenés capacidad. Te fue bien a pesar de que te maltrataron. Exactamente. Y no tenés la capacidad para dilucidar de que el maltrato no servía. Claro, entonces perpetúas eso a las siguientes generaciones si tenés esa creencia. Y es muy gracioso o es muy común escuchar residentes de primer año que llegan a cuarto y cuando terminan cuarto año pasan a jefe de residente. Entonces dicen, yo cuando llegue a jefe de residentes no voy a hacer lo que hicieron conmigo. Y después lo terminas haciendo. Y lo terminan haciendo igual. Claro. Y lo peor es que no se dan cuenta porque pasan después, yo los recibo después
de jefe, recién cuando hacen su fellow. Ujú. Entonces veo mucha gente y te dice, no, sí, porque yo cambié el sistema. Y después vos hablás con los del sistema y te dicen, no cambio nada, el pibe era un turro, ¿entendés? Claro. Este, No, pero eso pasa en un montón de cosas. Yo me acuerdo cuando yo era chico y había alguna situación con mis viejos que a mí no me gustaba. Yo decía, cuando yo sea papá, no Lo voy voy a a hacer esto. cambiar. Y después me veo a mí mismo haciendo Haciendo las mismas exactamente lo mismo. barbaridades que hacían ellos, o lo mismo dando clase. Yo como alumno en distintas etapas decía, no, si yo algún día doy clases, no. Y después di clases y cometí los mismos errores o las mismas barbaridades que Bueno, hacían mis docentes. a mí eso me quita el sueño, por ejemplo. O sea, me quedo mucho pensando en las veces que yo dije, esto no lo voy a hacer, y cuando me encuentro en esa situación, me pone extremadamente incómodo. Y hago algo por Tratás de no cambiarlo. de no caer en eso que dijiste que no ibas a hacer. No, y de cambiarlo drásticamente. O sea, para mí es algo que realmente me incomoda. A nivel profesional me pasó 2 o 3 veces en 2 o 3 cosas grandes que yo dije, no, esto no puede volver a ser. Una de ellas es el maltrato de la residencia, por ejemplo. Esto nunca jamás en mi servicio van a ver un médico que sea tratado así. Y realmente vos hoy, si evaluás dónde formarte, una de las cosas virtuosas que tiene nuestro grupo para formarse es que realmente la gente tiene trato, la misma empatía que tenemos con los pacientes la tenemos con los médicos. Los resultados son infinitamente mejores. Claro. Es mucho más fácil trabajar así. Sí, para todos. Para todos, porque los chicos están, vos los ves que vienen desgastados de la residencia y te dicen, pero esto, le digo, no, tranquilo. O sea, ¿cuándo empieza el laburo? En claro, serio, claro. Vienen con mucha culpa, ¿entendés? Claro. Vienen con una culpa terrible. ¿Cuándo empiezo a sufrir? Quiero sufrir. Y Claro. por ahí vos, a veces, no sé, esto no es todo rosa, ¿no? Obvio, la cirugía, obvio. hay días que puteás, y días Obvio. que... Uh-huh. Y por ahí yo estoy en un momento medio complejo de la cirugía y pego un par de gritos y a los 2 minutos le digo, disculpá, y me dicen, Ale, o sea, esto no es nada, te dicen. Claro. Claro, yo perdí noción de lo que era. Pero no solo en eso, en un montón de cosas, incluso como padre, vos decís, no quiero caer en esta. Y sí, los chicos te dicen, y cuando yo escucho de mis hijos cosas que yo le decía a mi viejo, digo, no, pará, hay algo que lo tengo que cambiar. Y trato de cambiarlo. O sea, bueno, me quedo pensando, me voy a hacer mi lista de cosas que yo decía que no iba a hacer de la manera que ahora terminé haciendo. Y con algunas me rebelo y con otras digo, bueno, ya está, fue. Ya fue. O sea, tampoco puedo jugar todas las batallas ni librar todas las batallas. No, bueno, algunas también te las cuestionás y cuando sos grande decís... Te das cuenta que está bien que... Claro. Está bien, lo ves de otro lado. Está bien, digamos. Sí. En esas no tengo problema. Claro. Pero en las que a mí por ahí me marcaron mucho, que yo digo, yo lo hubiera hecho diferente, digo, no, pará. Acá. Incluso a veces hasta pecas de no actuar por no caer en la misma situación, digamos. Ale, nosotros nos conocimos hace 11, 12 años más o menos, tuve que sacar la cuenta, cuando diste tu charla en TEDx Río de la Plata 2011, que justamente hablaste sobre el esófago, la reconstrucción, la ingeniería de tejidos. Contaste el caso de Manuel, ¿se llamaba? Exacto, Manuel, me acordé el nombre de... Manuel se casó, tuvo hijos. Mira, sí, bueno, un caso de este chico que había comido un guiso de lentejas y había un pedazo de vidrio que se perforó el esófago y bueno, llegó a tu consultorio en una situación crítica y trabajaste con él y por suerte está bien. Sí. Bueno, de hecho, hablando de empatía, una de las veces que me emocioné solo en mi casa, una vez mirando el Facebook, Manuel posteó una foto de su casamiento. Yo no sigo en contacto con él porque fue paciente hace un montón de años. Bueno, de vez en cuando algún chat, una cosa así, pero no tiene nada de salud que tenga yo que ver. Y posteó una foto de su casamiento con creo que una pata de cordero, no sé, una cosa así, parado con la pata, y me emocioné solo en casa mirando la foto de Facebook, porque el impacto, podía haberse sacado una foto bailando y no me decía nada, pero la foto porque estaba comiendo bien, digamos, claro, puede comer sin problema y todo eso. Sí, fue... En estos 11, 12 años,
Obviamente la medicina avanzó un montón, el tratamiento de la salud y un montón de la tecnología, todas estas cosas que venimos hablando. ¿Podés identificar alguna que no la veías venir y pasó? O sea, ¿qué es lo que te sorprendió del avance de la medicina en la última década? Probablemente la inteligencia artificial. Mm. Así como hay cosas que vos decís iban a llegar y por ahí tardan más, pero finalmente llegan. De hecho, no me acuerdo si me parece en esa charla de TED yo hacía un chiste con lo de 5 años, 10 años, Creo que de sí, que todo... esa. Que nadie vuelva a ver la charla dentro de 10 años, así que prometo que algo. promete, Yo la voy a ver ahora y a exacto. ver qué prometiste. A ver Bueno, si... y si yo me pongo a ver en ese tiempo, claro, cuando vos llegás a los 10 años, pues me acuerdo justo por eso. Cuando yo veía los 10 años, vos decías, el avance es muy lento. O sea, no pasó, no llegamos a reemplazar todo lo que queríamos reemplazar que yo. Y vos decías, uy, esto está quedado en el tiempo. Y justo un par de años después, ves que uno de los 250 proyectos hizo clic y está muchísimo más cerca de la clínica el reemplazo de un órgano total. Y vos decís, esto por ahí se tomó 15 en vez de 20, o 15 en vez de 10 o 20 en vez de 15, pero cuando llega ese solo, por ahí los otros 249 No pasaron. mermaron, pero el que llega es Amazon, ¿entendés? Es, La rompe en el sentido de que la, cambia el paradigma, la forma en que todo... cambia radicalmente lo que estamos. Y yo en ese momento, para mí ingeniería de tejido era como lo más sofisticado, innovador, y no pensaba, no lo tenía ni siquiera, ni se hablaba de inteligencia artificial. Y si hoy me decís a mí, yo creo que el impacto de la inteligencia artificial va a ser mucho más grande Claro. que la ingeniería de tejidos, porque se aplica a todo, a cualquier área de la medicina, se lo metes y el computing, la capacidad de computación es impresionante lo que puede aportarnos. O sea, el médico como caja de conocimiento no tiene más sentido. No tiene lógica, digamos. Ale, de todos los pacientes que viste a lo largo de los años, ¿cuál es el caso más difícil que recordás? El que te desafió más. Yo hago una especialidad muy difícil. O sea que tengo casos complejos prácticamente mensualmente, te diría. No te digo a diario, pero mensualmente tenemos muchos casos complejos. Con lo cual me es difícil poner en el tapete así uno que digas, me volvió loco, me quitó el sueño, porque hay muchos. De hecho, uno de los regrets que tengo de la especialidad que elegí es la cantidad de noches que dormís incómodo porque tu cabeza no para, o porque la cirugía del día siguiente es difícil, o porque el paciente está internado es complejo, por más que una vez que te acostumbras y todo, y ya hay un equipo y está todo el sistema preparado para llevarlo, hay algo de eso de lo que no te podés desprender. Entonces, cuando tenés un caso que está internado mucho tiempo, son muchas noches que no lo resolves, y le das vuelta, y decís... Pero bueno, hay casos que fueron muy, muy difíciles, pero que a su vez la satisfacción después de haberlo resuelto fue enorme. Me acuerdo, creo que lo podemos elegir, no sé si fue él más, no importa, pero lo voy a elegir como caso por lo que implicó. Era un paciente que le habíamos sacado el esófago porque tenía un tumor, y cuando lo reemplazamos, ese reemplazo es muy complejo y puede tener complicaciones, y tuvimos que desconectarlo porque su conducto, su injerto, digamos, no sobrevivió, y cuando lo fuimos a reconectar no alcanzaba el tejido. Te quedó corta la manguera. Quedó corta la manguera de alguna forma. No alcanzaba el tejido. Yo lo digo en castellano. Sí. Exacto. Quedó corta la manguera. Y por suerte, nada, en Favaloro es una institución de altísima complejidad donde hay grupos
de trasplante de intestino, cirugía cardiovascular, que hacen cirugía realmente muy compleja. Y claro, estabas en el quirófano. Hay cosas que vos planificás de antes, pero hay cosas que hasta que no entras no lo sabés. Y esto de que te quedó corta la manguera, la única forma de realmente saberlo es cuando estás adentro. Y estaba corta la manguera. Y hicimos un, digamos, Ateneo Urgencia multidisciplinario con grupo de trasplante de intestino, grupo de cirugía cardiovascular, y aparecieron todos, y éramos 9 personas trabajando. Wow. Estuvimos 12 horas en el quirófano, haciendo algo que era la solución que le podíamos dar, que no está en los libros, digamos, si te pasa A, hace B, era infiriendo que con esto, más o menos puedan dar, y lo hicimos, y le hicimos un injerto, y lo llevamos, y qué sé yo, y el paciente al 5.º día se fue de alta y nos mandó un WhatsApp desde la puerta de Favaloro bailando, y comiendo, y yo no lo podía entender, o sea, un paciente que yo decía no va a comer nunca más en su vida, y 5 días después estaba de alta. Fue una, o sea, esos momentos me encontré con un desafío terrible de cómo salgo del quirófano y le digo a este hombre que no va a comer nunca más, porque aparte él sabía que estaba esa posibilidad. O sea, yo le dije, mirá, vamos a entrar, pero si no lo podemos reconstruir, te vamos a dejar con el esófago así y vas a seguir comiendo con una manguerita, que podés hacer una vida prácticamente normal y que yo, pero... Y era un paciente de 50 años, ¿entendés? Y nada, y yo decía, ¿cómo le digo? ¿Y cómo le digo? ¿Y cómo le digo? ¿Y cómo le explico a la familia? Y nada, después nos abrazábamos los otros médicos de lo que fue hacer eso, ¿entendés? Porque fue, estaban justo en el quirófano al lado, aparte... Encima estaban operando al lado, o sea que fue... Hubo suerte también. Hubo un componente de suerte también, porque a veces tenés que programar y decir, bueno, lo tengo que diferir para que... Claro. Estaba al lado, dijo, yo me encargo, quedate tranquilo, vení, yo sé hacer esto, vamos, pum, pum. Y se dio, así que puedo tomarlo como uno de los casos más. Qué bueno. ¿Y cómo te llevas, Ale, cuando las cosas no salen bien? ¿Cómo te llevas con la muerte? Porque en muchos casos podés hacer estas cosas casi milagrosas y a veces las cosas seguramente no funcionan. Sí, ¿no? Sí, mucho en esófago pasa un montón. Nada, tenés que aprender a convivir. Otra de las cosas que no te enseñan en la facultad. Yo creo que tiene también un poco... cuando uno elige medicina, elige por diferentes motivos, ¿no? Y en mi caso, yo puedo decir, puedo identificar 3 factores probablemente. Uno, digamos, el pasional, el interés que te lo puede despertar algo en particular. Yo me acuerdo puntualmente en un campamento, que aparte me lo pongo a pensar y es una locura. O sea, el médico del campamento, que vos lo ves, y generalmente el médico del campamento es el chico que está estudiando y terminando la residencia y que se quiere hacer unos mangos y va al campamento. Y ese no era ni siquiera cirujano. Pero yo le pregunté por no sé por qué, de una hernia y me dibujó con una ramita en el campamento, en la tierra, me dibujó cómo era el conducto inguinal, cómo era la anatomía de la hernia y qué pasaba cuando había una hernia y cómo se corregía. Fue Jofim, se llamaba el campamento en el 86. Y cuando volví del campamento, mi viejo es médico y me pasó a buscar por el campamento y le conté apasionado lo que había aprendido, y se ve que lo debo haber puesto en palabras muy técnicas para un chico de 11 años, que mi papá se dio vuelta para atrás, no me olvido más la mirada de mi viejo, de qué pasó ahí, y ese es mi primer recuerdo de que yo quería estudiar medicina. Mirá. O sea que está la parte pasional, que en general es temprano, por ahí lo mío fue muy temprano, pero en general la parte biológica los chicos lo eligen 12, 13, 14, 15 años. Después está la parte, digamos, de genealógica. En mi familia había un montón de médicos, yo convivía con la medicina todo el tiempo, o sea, para mí era algo natural. Y después de grande, ya estudiando un poco más y habiendo cursado salud mental y psiquiatría, entendiendo un poquito más los procesos, me doy cuenta de que la racionalización
que es uno de los mecanismos de defensa del cerebro, fue uno de los componentes que yo usé ante la enfermedad. O sea, para mí la enfermedad y la muerte tenían un impacto. Para mí de chico yo no podía ir a visitar a alguien a un hospital. O sea, si mi abuelo estaba internado, yo veía a alguien con un suero y me desmayaba. No convivía bien con eso. No tengo fobia a los velorios, a todo el ritual de la muerte, no me gusta para nada. No lo comparto. Y de alguna manera ser médico es racionalizar eso. Claro. O sea, es entender y poner paño frío. Y después la carrera te pone a los golpes un paño frío enorme y el precio a pagar es un poquito el cambio en la personalidad. O sea, Te puede volver más frío en general. sí, claramente. Claramente. Yo, cuando estaba en la secundaria, muchos de mis amigos me conocían como Vale Corazón, porque era y todo bien, y qué sé yo, y ahora me cuesta mucho más con alguien que no conozco vincularme tan efusivamente. Te enfría la persona, o sea, porque no podés convivir con la muerte tan de cerca y con el dolor tan de cerca todo el día, todos los días. Si bien nosotros no convivimos con la muerte todos los días, convivimos con pacientes oncológicos todos los días, con toda su angustia, con toda la angustia de los familiares y todo eso te lo van. Hay como una coraza que te se te va endureciendo la piel un poquito, ¿no? Y tenés que armar eso, pero tenés que tener cuidado de que esa coraza no sea muy dura, porque si no perdes la empatía. Claro. Entonces es ese. Y hay lugares donde la manejas bien y hay lugares donde no podés. Y donde por más que venga coraza que tengas, la historia te la destruye. A mí hay algo puntualmente que me resulta muy, muy difícil, que es enfrentar a los chicos cuando doy informes a pacientes oncológicos que operé. Que son chicos los pacientes. No, a los hijos de los pacientes. A los hijos de los pacientes. O sea, por ahí vienen, no sé, se operó la madre y viene el padre con los dos chicos. Y le tenés que decir. Y les tenés que dar el informe. Obviamente que muchas veces los chicos están. Pero a veces vienen chicos de 16, 18 años. Por ahí uno está pensando en chicos de 5, ¿no? No, pero sí. Pero vos le ves la cara a un nene de 16 años cuando viene corriendo a ver cómo le van a dar el informe de qué pasó con la mamá. Y lo cuento y se me pone la piel de gallina. Y nada, de hecho me acuerdo de una de esas historias y la paciente está súper bien y se curó. Y después yo atendí al hijo ese, 10 años más tarde. Y le digo, yo todavía me acuerdo de tu cara, ¿no? De ese día que subiste la escalera corriendo. Nada, son cosas que te van quedando por más coraza que tengas, ¿no? Claro. Ale, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, pero vos tomate todo el tiempo que quieras para responder. Y quiero empezar con la del viaje en el tiempo. Imagínate que viene una amiga, un amigo y te dice, Ale, inventé la máquina del tiempo, voy a prestártela para que hagas un viaje a donde quieras y a cuando quieras, y después volvés al aquí y ahora. ¿Irías al futuro o al pasado? Y no, yo creo que siempre al futuro. ¿Al futuro? Y sí, como innovador, el futuro me genera mucha curiosidad. ¿Y al futuro dentro cuánto irías? No necesito ir muy lejos en el futuro. Podría ir a ver si el hombre que va a vivir 1000 años ya nació. Me gustaría ver eso. Pero me encantaría ver de todos los proyectos que yo hoy tengo de investigación, cómo impactaron en el largo plazo. Y bueno, y por otro lado me genera la intriga de a nivel planeta, de todo este desequilibrio, claro, si lo podemos volver a. O sea, ¿irías adentro de 10, 20, 30 años? No, por ahí 100. 100, bien, sí, claro. Sí, 20, tranquilo que llegamos solitos. Sí, no necesitamos la máquina del tiempo. Está bueno. ¿Hay algo que sepas hoy, Ale, que no sabías cuando estabas empezando y te hubiese gustado saber? Es decir, si pudieras hablar con el Ale más joven, ¿qué le dirías? Bueno, te va a resultar rara la respuesta, pero
algo que no tiene nada que ver con, en realidad tiene mucho que ver, pero que no se habla para nada en nuestra profesión y que de tu palo, de donde venías, es algo de rutina. Procesos operativos estándar. Mira la respuesta que te voy a dar. Procesos operativos estándar. Si Esto nos- que decías de los 200 pasos de la cirugía. Lo mismo para cualquiera, o sea, para armar tu servicio, para llevar adelante un servicio de cirugía, de medicina, de lo que fuera, para la vida en general. O sea, si yo le tengo que enseñar a alguien hoy en la facultad algo, de hecho lo hago con mis alumnos, con los que tengo interacción, le digo, enfócate en procesos operativos estándar. Y cada vez que hay un error en nuestra unidad o que algo no fue como tenía que ir, les digo, mañana quiero un SOP de esto. No podemos SOP volver. es esto, SOP. Standard Operative Procedure. Sí. No puede volver a pasar. Un poco inspirado en el cirujano, uno de los máximos cirujanos de Estados Unidos en décadas pasadas es argentino, Ajá. Carlos Pellegrini. Y era una pasión. Carlos Pellegrini, igual que el prócer, digamos, se llama. Exacto, igual que el prócer. De hecho, viene ahora de vuelta al Congreso Argentino de Cirugía. Un gran tipo, un gran cirujano. Ujú. Y además un apasionado de la aviación. Ah, mira. Le gusta pilotear, qué sé yo. Y además es vecino del que en ese entonces era el CEO de United. Ajá. Y el tipo adoptó para la cirugía un montón de cosas de la aviación. Claro, el prechequeo antes del vuelo de los pilotos. Bueno, de hecho existe un estándar que se llama el checklist.org de cirugía y que en todos los quirófanos se hace un timeout y se hace el checklist de esto, y esto, porque antes te sacaban el riñón derecho y te tenían que sacar el izquierdo y pasaba una vez cada millón de veces, pero pasaba. Y Pellegrini empezaba su charla diciendo, los aviones se caen, muy poquito, pero se caen. Lo que no van a encontrar nunca, o muy, muy rara vez, es un avión que se caiga 2 veces por la misma causa. Y es un avión. Nosotros cometemos tantas malapraxis por año, ¿no? Y te ponía la estadística de Estados Unidos y decía, y eso pasa año tras año, tras año, tras año, tras año. O sea, ¿cómo puede ser que no aprendamos? Y bueno, el checklist tuvo un impacto enorme, pero más allá de eso, para optimizar el uso de los tiempos, para optimizar el uso de los recursos. O sea, si vos pensás tu vida como un proceso operativo estándar, te ayuda un montón. Y me hubiera encantado tener esa... Yo la descubrí cuando empecé a hacer research. Uh-huh. Los investigadores lo tienen mucho más protocolizado. En Estados Unidos se usa mucho más que acá. Entonces yo lo adopté como algo de rutina. Mira, bueno, en mi lenguaje eso se llama hábitos, porque si lo llevas a tu vida personal, también hay cosas que está bueno automatizar. Exacto. Y hasta que no los transformás en un hábito que sale automáticamente y que lo repetís siempre igual, idéntico, requiere demasiado esfuerzo mental y consciente y no lo puedes sostener. ¿No? Aparte, errores. ahorrás ATP en el cerebro. Hay un montón de cosas que justifican ese hábito. Pero el proceso operativo estándar lo que tiene es que no es solo para vos, sino que es para todo tu entorno. Uh-huh. Y unifica y es muy bueno. Está genial. ¿En qué sentís, sale, que opinás distinto a la gente que te rodea? Puede ser un círculo más chiquito, un círculo más amplio, puede ser algo relativo a tu profesión o de cualquier cosa en la vida. ¿En qué sos distinto? No sé si soy... No sé si tengo alguna cosa... O sea, en eso creo que me considero bastante estándar, digamos. Creo que si pensara en algo muy distinto sería... medio extremista en ese tema. Bueno, puede pasar con esto de las residencias. Claro, pero hay un montón de gente. Hay otros que piensan, claro. Hay un montón de gente que piensa como yo. Creo que si pensás muy distinto a otros, estás en un extremo. Y en eso sí soy
anti-extremo. Claro. O sea, no me gustan los extremos para ningún lado. Ujú. Me parece que en general, por ahí fui más extremista antes y eso me llevó A perder el pelo. a perder Claro. el pelo, claro, y no ser. Y hoy me encuentro mucho más cómodo en entendiendo el otro extremo, dialogando. Entonces, no sé si pienso diferente, muy diferente. Por ahí, si hablamos en prevalencia, hay menos gente por ahí que tiene la actitud de innovación porque implica tomar riesgo Ujú. y, Y vos sí la tenés. y yo lo tengo, digamos, pero hay un montón de innovadores, Sí, digamos. sí, sí. O sea, con los innovadores me veo en común esa cosa de pensar distinto de que vale la pena el riesgo. O sea, la mayoría por ahí dicen no vale la pena el riesgo. Y yo siempre le veo la visión de que vale la pena ese riesgo porque el proceso te lleva a aprender un montón de cosas y avanzar. Pero no creo que tenga algún pensamiento mágico así distinto. ¿En qué cambiaste de opinión? ¿Qué venías pensando por un lado y en un momento te diste cuenta y decís, no, la cosa va para el otro? Mira, una de las cosas que puedo decir que cambió de opinión es en la religión. Ajá. Los científicos en general tenemos bastante adversidad a conductas religiosas que no estén sustentadas, digamos, que se opongan al pensamiento. ¿Te referís a los rituales o a las creencias? Sí, a los rituales, Ajá. a rituales religiosos que no tengan una. Entonces, siempre, nunca fui antirreligioso. Y siempre mantuve con mi familia La cordialidad. la cordialidad y la cotidianeidad de Ajá. eso, pero nunca me vi, de hecho mi familia tampoco, o sea, nunca fuimos, y en mi cabeza era, me costaba entenderlo, o sea, me costaba entender por qué un extremista islámico era así, por qué un judío ortodoxo, por qué un obispo, cuáles eran los extremos religiosos que podía llevar. Y bueno, el libro de Harari me hizo cambiar, de Animales a Dioses, me hizo cambiar esa perspectiva de que en realidad sin esa construcción por ahí ni siquiera existiríamos. Claro. O sea, esa capacidad de inventarnos y de comunicarnos por la capacidad de creer en algo que no existe. Entonces dije, bueno. Es como los mitos sociales, las historias, las narrativas que nos contamos y nos ordenan Sí. y nos permiten colaborar y vivir más o menos pacíficamente. O sea, dije, wow, es una herramienta que tenemos, ¿entendés? Claro. O sea, la valoración pasa por ese lado, no por el lado de entender o compartir la mística o la creencia, sino por cual. Reconocer el valor social Exacto. de esas narrativas colectivas, ¿no? Claro, pero eso hace que lo veas de otra manera y que por ahí, digamos, tengas otra perspectiva. Claro, está genial. ¿Qué te asombra, qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow? Los seres vivos. Ajá. La biología me sorprende. Mira. Porque una célula, un protozoario, una planta o un humano tienen una organización jerárquica perfecta de rutina, o sea, que lo hacen perfecto. Vos hablando de proceso operativo estándar. Una planta es perfecta. Hace todo el tiempo lo mismo y no se equivoca nunca. Todo el tiempo. La célula hace todo el tiempo lo mismo. Sí, a veces hace pero ínfimo. En comparación con lo que nos equivocamos nosotros, los organismos menos desarrollados se equivocan mucho menos, que es lógico, ¿no? Porque están menos complejos. Pero me impresiona, porque nosotros nos matamos desarrollando inteligencia artificial y tecnología con 1 millón de máquinas y megabytes de información y esto y lo otro para tratar de que un robot mueva el dedo así. Y hay videos en YouTube de 200 millones de vistas porque hace esto. Y por ahí vas buceando y hay un pez que hace esto así. Hace 500 millones de años que hace lo mismo. Que lo hace lo mismo, ¿entendés? Y lo hace con una perfección absoluta. Y digo, wow, eso me asombra. Está genial. ¿En qué crees, Ale, que no puedas demostrar? Que no pueda demostrar que no tengo una habilidad. No. ¿En qué, si tenés alguna creencia que no puedas racionalmente y usando la lógica y la evidencia decir,
estoy seguro de que es así? Muy buena. Hay un dicho en medicina que es los pacientes vienen de a dos. Ajá, no conocía. ¿Qué quiere decir? Que si vos ves un caso raro, hay altas chances de que veas dos casos raros. Ok. Eso es porque estás más alerta y lo estás buscando al otro. Vos me preguntaste algo que no puedo demostrar. Bueno, esto es- no lo puedo demostrar, pero ocurre. Ocurre, mira. Es impactante, pero impactante, ¿eh? Impactante. ¿Y sentís que puede ser por esto de que se te afila la mirada? ¿O? No. Mirá, sin ir más lejos me pasó ayer, ¿entendés? Ajá. O sea, yo opero pacientes con tal diagnóstico, con un rango etario tal. Y tal rango etario es mucho menos común. Y te cae uno Y de ayer esos. operé 2 de la misma edad, Claro. en la misma mañana. Que por ahí después en los próximos 15 años no lo Nunca opero más. más, ¿entendés? Y podrían haber venido con 5 años de diferencia. Y vinieron los dos la misma mañana. Es impresionante. Y me pasó cientos de veces. De hecho, por eso está el dicho y todo el mundo lo conoce. O sea, en medicina es recontra conocido. Claro. Pero no puedo demostrar por qué. Está bueno. Ahí en la mente racional diría que las cosas poco probables... Es poco probable que te pase una de esas, pero es muy probable que te pase alguna cosa que te llame la atención y esa es la que recordás y la que contás. O sea, hay algo de... Claro. Eso es lo que trata... La mente racional que mira las estadísticas, las probabilidades, todo eso trata de explicarlo por ese lado, pero por ahí hay alguna otra cosa ahí que está influyendo, ¿no? O sea, sí, no sé. Está genial. Bueno, lo mantenemos en el nivel de las creencias. Está bueno, está buenísimo. Sí. ¿Tenés habilidades inútiles? Creo que no. Pero porque de las pocas que tengo, si las identifico, las trato de usar para algo, claro. para algo útil. O sea, no tengo muchas y las que... ¿Y tenés alguna habilidad rara? Las que puedo identificar, no, me parece que... por lo menos no algo que llame mucho la atención. No, sí, lateralidad cruzada, pero... ¿Qué es eso? De que escribo con la mano izquierda y hago todos los deportes o opero con la mano derecha, digamos. O sea, sos zurdo para algunas cosas y diestro para otras. Zurdo solo para escribir. Mira. Y diestro para... Pero hay un montón de gente que tiene lateralidad. O sea, no un montón, pero es común la lateralidad cruzada. O sea, no es que sos ambidiestro, es que haces algunas cosas con una mano. Bueno, te permite, por ejemplo, a mí en cirugía me resulta muy cómodo, si yo tengo una maniobra difícil con la derecha, la hago con la izquierda, no tengo problema, no me es raro. Pero no elijo operar con la izquierda, ¿entendés? Pero si lo tengo que hacer no me molesta. Claro. Hay gente que es hiperderecho y que le das la mano izquierda y es una mano tonta. De las noticias recientes en el mundo, ¿cuáles son las que te interesan, te llaman la atención? De lo que está pasando ahora, ¿qué te atrapa? ¿Para bien o para mal? Lo que fuera. ¿Hacia dónde va tu foco? ¿Qué es lo que te interesa? Es difícil ahí, porque el abanico de información que tenemos es muy grande. Es muy grande, que es difícil... te digo la razón de la pregunta. Si te digo para mal, la polarización extrema me impacta, porque al principio era como en nuestro nicho, en Argentina, la política, y vos lo ves ahora. Y lo exportamos a todo el mundo eso. Claro, pero lo exportamos se fue dando naturalmente, ¿no? Obviamente. O sea, realmente es... muy loco eso, ¿no? En todos lados, pero aparte en todas las áreas. O sea, no es solo en la política, ¿no? La polarización está en el sí versus el no, en todo. Todo es un desafío, todo es impresionante. Incluso dentro de la medicina, cuando tengo que tomar una decisión... ¿Cuáles son las grietas en la medicina? ¿Cuáles son las...? Hay grietas tontas, pero las hay de uso de un medicamento, ¿entendés? Pero cuando hay grietas fuertes en eso. Y que te llevan a que, bueno, el médico está para un lado, el otro del otro. Sí, hace poco alguien me contaba, no sé si lo voy a decir bien, pero hay una grieta entre los
endocrinólogos, los cardiólogos y no sé qué más respecto a los niveles del colesterol a partir del cual hay que medicar, por ejemplo. Sí, así como esos hay miles, miles. Y que vos tratás de, digamos, darle el mayor bagaje posible de información para que el otro tome la decisión. Nosotros en general lo que hacemos es tratar de contemplar y llevar. Pero bueno, a ver, por ejemplo, grietas entre clínica y cirugía eran recontra comunes, ¿entendés? Pero son grietas que llevan un sesgo que va más allá de la evolución. Porque yo todavía tengo pacientes que me dicen, no, esta cirugía el médico me dijo que no me la haga porque me va a ir mal. Claro, pero el médico que te dijo que te va a ir mal, te lo está diciendo por su experiencia de hace 25 años. Y la cirugía es otra, ¿entendés? Entonces si vos vas hoy a un médico que tiene 65 o 70 años, si el médico ese no se mantiene actualizado, es muy difícil que pueda ser objetivo al indicarte. Y la mayoría se actualizan, pero hay un par que quedan en la grieta y te dicen, no vayas a esto porque el cirujano te va a querer operar y nada, cosas no fundadas. ¿Hay algo de eso? ¿Los cirujanos quieren operar? Sí, hay un sesgo natural. Claro, es hacer tu laburo. Claro. El sesgo, de hecho creo que es un sesgo inconsciente. O sea, hay algunos que probablemente lo tengan mal y lo tengan consciente, pero yo creo que hay un componente inconsciente en eso. Por eso es muy importante entrenar el contrasesgo. O sea, para los cirujanos, para los cirujanos, claro. ¿Entendés? Para mí es fundamental desde chicos decirle, vos tenés que buscar todas las razones para no operar a un paciente. Claro. Que no es lo que pasa. ¿Entendés? Vos cursás cirugía y ¿qué te dicen? Vas a la clase de tiroides, indicación de cirugía de tiroides. La primera clase es cuáles son las indicaciones de cirugía de tiroides. Claro. Y en realidad la primera clase te debe decir... ¿Cómo no operar? ¿Cuándo no operar? Claro. O cómo tratar para... ¿Cómo hacer para no operar nunca una tiroides? Claro. ¿Entendés? O nunca un esófago. Y si no haces ese ejercicio, es muy difícil llegar a un balance. Porque tenés el sesgo de, ante la duda, en el gris, lo vas a operar. Claro. ¿Entendés? Pues es lo que sabés hacer y sabés cómo funciona y es tu métier. Exacto, es un sesgo. Entonces vos ante el gris, en el match point de Woody Allen, tu anillo va a caer del lado del cirujano. ¿Entendés? Con lo cual, como pacientes, en general tendríamos que hablar con el cirujano y también con el clínico u otro para tomar la decisión, ¿no? Sí, a ver, en realidad lo lógico, si vos elegís un profesional capacitado, el profesional hizo ese ejercicio por vos, ¿entendés? Claro. Es muy raro que opere de más un paciente. Es parte de la empatía que hablábamos antes también. Claro, y aparte de este esfuerzo de no lo quiero operar. Sí, por ahí alguna vez puede decir, operaste tarde a un paciente, y sí, seguramente pasó. Y también alguna vez operaste de más un paciente. Claro. Pero bueno, tratás dentro de lo poco perfecto que es la medicina, mantenerte en, digamos, que el anillo quede picando en la red. Claro. ¿Cómo se sale para aprender cosas nuevas? Suponete que tenés ganas, se te ocurre o tenés que aprender algo nuevo. ¿Por dónde empezás? Por un problema. A ver. Yo no puedo aprender algo de rutina que me digan, che, tenés que aprender esto, lo voy a aprender, a los 10 minutos no lo voy a saber hacer. No me atrapa. O sea, me cuesta mucho engancharme con... Hay gente que le dicen, che, lee tal libro que está buenísimo y va y lo lee. Y a mí eso en general no me pasa. Y en medicina yo tuve la suerte, en primer año, tener un director de mi carrera que nos sumergió en un mundo de aprendizaje basado en problemas, el Problem-Based Learning, que en ese momento era muy nuevo en Canadá, en McMaster, ahora está bastante más difundido. Y el impacto que para mí tuvo en la carrera fue enorme. De hecho, hoy yo, si hago un congreso o organizo alguna actividad, la hago con ese formato y lo uso para mi vida diaria. O sea, si yo quiero aprender algo, necesito un problema para engancharme.
Un ejemplo, dame. Por ejemplo, me gustaba, te digo ahora algo muy nuevo, hiper nuevo, porque es lo que me viene a la cabeza. Siempre me gustó hacer, digamos, cosas con las manos, que yo quería soldar. Me gustaba, quería hacer algo y me gusta la música. Entonces estaba armando en una habitación un estudio y dije, bueno, yo quiero, digamos, la parte de donde van los instrumentos, la quiero hacer como a mí me gusta y era un proyecto que no iba a traer a alguien para hacer, la voy a hacer yo. Entonces tenía que aprender a soldar cosas muy chiquititas de cables y conductores y qué sé yo, y te metes en YouTube y un amigo te ayuda, pero tenía el driving force de Claro. el problema, digamos. Si hubiera puesto a leer un libro de soldar, no hubiera hecho. Entonces Claro. siempre que quiero encarar algo nuevo... La motivación te viene por resolver el problema. Sí, exacto. Que tiene su explicación biológica, ¿no? De la dopamina y todo el asiento en el cerebro. Pero yo en medicina aprendí algo con un problema y no me lo olvidaba. Era muy raro que me lo olvidara. Y las cosas que estudié de materias de libros, no puedo ni reproducir ni una. Claro, está genial. Hablando de libros, ¿cuáles son las lecturas que más te impactaron en la vida? Si tuvieras que elegir alguna. ¿Se puede más de una? Sí, algunas. Ok. Soy poco, ¿cómo se dice? Advertencia, soy poco lector. No soy un ávido lector, o por lo menos comparándome con mi mujer que lee 25 libros por año. Hay libros que me impactaron, libros que me influenciaron y libros que me entretuvieron, digamos. O sea, lo definiría por ahí. Que me influenciaron mucho, lo mencioné, el de Animales a Dioses, de toda la trilogía de Harari. Es de Sapiens, el que se llama Sapiens en inglés. Sí, exacto. Toda esa trilogía me apasionó, me influenció un montón. Me impactó mucho un libro creo que eran los 90 y algo, de Dominique Lapierre, que se llamaba Más grandes que el amor. Mira. Era sobre el SIDA en ese momento, era la pandemia, se sabía relativamente poco, y es un libro que está muy bien hecho porque es una historia, creo que novelada, pero como si fuera la historia de una persona, y a su vez la historia de cómo iba el desarrollo para descubrir la enfermedad y cómo había sido el proceso, cómo se habían dado cuenta que había una pandemia, que había salido los monos que llegaron a San Francisco, toda la historia. Nada, a mí me impactaba porque yo estaba recién empezando medicina y todo el impacto de lo que era. Y todavía cuando yo hice la residencia, el SIDA era como la mala palabra. El quirófano era el riesgo del HIV y la medicación y los cortopunzantes. Y era como que ibas al quirófano con el temor. Si operabas un paciente HIV positivo, hoy ya es algo, está todo súper estructurado, rutina, qué sé yo. Pero tenía ese libro, contaba muy bien todo, contaba todo lo que era discriminación, la pandemia, impresionante. Realmente me acuerdo que me quedó muy impactado como... Y después que me entretuvieron y que me influenciaron también mucho, que son más recientes. Me gustan mucho las biografías. Y la biografía de Steve Jobs me parece excelente, más si tenés un perfil innovador. Ves un montón de cosas que te ayudan, que decís wow, y nada, hay cosas geniales de la locura del tipo. Y me divertí mucho, pero también me dejó un par de cosas. La biografía de Agassi. ¿De Agassi? Sí, muy recomendable. Muy entretenida, claro, muy que él no quería divertida. jugar al tenis, él no disfrutaba de jugar al tenis, Nada, odiaba el tenis y era el número uno. Y vos decís, no puede ser, ¿entendés? Y después ves la película de King Richard, la de los Williams, y decís, historias parecidas, pero con un perfil completamente, o sea, padres parecidos. Con otro enfoque, ¿entendés? Igual de exigente, pero uno con un enfoque re patológico y el otro, bueno, por ahí patológico también, ¿no?
pero menos, un poco más socialmente aceptado. Pero nada, no podía parar de leerla porque decís, no puede ser, este pibe está sufriendo, te angustiaba, ¿entendés? Y decías, Claro. pará, está muy bien hecha, muy, muy divertida. Sí. La pregunta del cataclismo, esta probablemente sea la más difícil de todas. Suponete que viene un cataclismo, esperemos que no pase, pero que viene un cataclismo y que de un día para otro borra todo el conocimiento y la sabiduría acumulada de la humanidad. ¿Sí? Y a vos te dan la oportunidad o quizás la responsabilidad de escribir un parrafito muy cortito que condense algo de esa sabiduría que para vos es importante que las próximas generaciones tengan post-cataclismo. ¿Qué escribirías? Puede ser de algo muy chiquitito de lo tuyo, puede ser algo de la vida Sí. misma, digamos, ¿no? Observen mucho, repitan bien. Y creo que serían esas dos cosas. Observen y repitan. Observen mucho y repitan bien. De vuelta, lo mismo de los procesos operativos. Para nosotros es esencial, porque esos errores se pagan muy caro. Entonces, observar. En cirugía es muy común, que todos lo vivimos cuando empezamos, que queremos operar. O sea, si vos vas a ser cirujano, ¿qué querés? Operar. Entonces entras el día 1 a la residencia y querés operar. Y el de arriba te dice, no, tenés que mirar, ya vas a aprender, qué sé yo. Decís, no, pues en realidad porque no me quiere ayudar, o porque no me quiere dar la cirugía. Yo quiero operar. Y hoy justo hablábamos, ¿no? con los médicos de mi servicio de lo importante. Nada, todos ya son médicos avanzados que pasaron por esa, pero que aún siguen aprendiendo procedimientos nuevos, que por ahí yo les voy enseñando en su post-especialidad, y siendo esto, ¿no? El observar sin hacer, es impresionante cómo se impregna. Pues yo tengo a veces experiencias de gente que no lo hizo nunca, pero que miró muy bien, que supo mirar, y cuando lo empiezan a hacer, les sale como si lo hubieran hecho 1000 veces. Y no estoy en contra de que hagan, o sea, yo al contrario, soy pro de hacer al andar, pero observar, y observar no solo en medicina. Creo que observar es importante en general. Cuando estás haciendo algo, mirar al otro, cómo lo hizo, mirar los detalles, ¿entendés? Si está tocando un instrumento, cómo mueve las manos, qué cosas está pensando, observar sería, yo escribiría una sola palabra. Una sola, observar. Sí, observar. Me encanta. Si alguien te despertara a 3 de la mañana, te sacudiera y dijera, Ale, ¿de qué laburás? ¿Qué le contestás así rápido? Y tengo que decir, sí, probablemente diría cirujano. Cirujano. Sí, No médico, sí. sino cirujano, dirías. O médico cirujano, sí. Sí, probablemente diría. Es la más fácil, digamos. Sí, exaltado en la noche. Sí, es lo que te sale así rápido. Es lo que sale rápido. Genial. Ale, tengo acá el juego de aprender de grandes. ¿Te copás jugando? Me copo si me explicas. Te voy a explicar cómo funciona. Es un mazo de cartas, ¿sí? Cada carta tiene una pregunta y lo que voy a hacer, ya lo ordené y saqué las cartas de las preguntas que te acabo de hacer, porque las preguntas que hago al final de cada episodio de Aprender de Grandes están en el mazo. Okay. Entonces, pero hay muchas más preguntas más acá. Entonces voy a mezclar ahora estas cartas y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada uno va a agarrar 3 cartas al azar y le va a leer esas preguntas al otro. Yo agarro 3, vos agarras 3. Vos me lees 3 preguntas, yo te leo 3 preguntas y cada uno elige una de esas 3 preguntas que es la que va a responder. Buenísimo. ¿Está bien? Bueno, entonces acá te doy, agarrá 3 cualquiera. 1. 2. No me forces la carta. Eso, ¿no? Acá es te estoy como... Y yo agarro 3, que te las voy a leer a vos, agarro así al azar. Listo, acá agarré 3. Ahí está. Bueno, si quieres empezá vos. Léeme las 3 preguntas, yo tengo que elegir una que es la que voy a responder. ¿Qué te quita el sueño? ¿De qué tenés miedo? ¿Qué eres distinto hoy si supieras que vas a vivir 200 años? Wow. ¿Cuánto te llevó a diseñar todas estas preguntas? Bastante, un montón, porque de hecho hicimos, tuve bastante ayuda, pero hicimos una lista como de 100 preguntas y quedaron 48, porque es un juego de naipes españoles
con las preguntas y tuve que elegir las 48. En algún momento por ahí sale la segunda edición con las otras que quedaron afuera, que están muy buenas también. A ver, léemelas de nuevo. ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué te quita el sueño? ¿De qué tenés miedo? ¿Y qué harías distinto hoy si supieras que vas a vivir 200 años? Yo creo que hay una respuesta común a las primeras dos, de qué me quita el sueño y que tengo miedo, y es la sensación o la duda de vivir bien, de si estoy viviendo bien, de si mirando para atrás no me voy a arrepentir de cosas que hice o que no hice, o del balance que intento tener en la vida, pero cada tanto desbarranco para un lado y para el otro, y eso me da miedo y me quita el sueño. Es como el uso del tiempo, ¿no? Ese recurso tan escaso que tenemos y tan efímero y tan, por definición, se va. Una vez que pasó, pasó, y siento por momentos que estoy balanceado y por momentos estoy en cualquiera. Y me alieno para un lado o me olvido de ciertas cosas y tengo miedo de arrepentirme. Y me quita el sueño eso. Así que mira, te respondí dos en una. Dos en una. A ver, te leo yo las que te tocaron a vos, Dale. vos elegí una. ¿Qué hábito te gustaría incorporar en tu vida? ¿Qué pregunta ya no te haces más? ¿Y en qué momento sentís que tu vida es plena? ¿Te los leo de nuevo? Dale. ¿Qué hábito te gustaría incorporar en tu vida? ¿Qué pregunta ya no te haces más? ¿Y en qué momento sentís que tu vida es plena? Voy a ir con la primera. ¿Qué hábito te gustaría incorporar en tu vida? Sí. Yo creo que con respecto a lo que es el ocio, que dependa menos, o sea, que en los momentos, o sea, tener un hábito que me permita en los momentos de no hacer nada, no depender de algo tecnológico, digamos, o el teléfono. No caer en las redes sociales. No caer en sí. Mira. Construir un hábito. Yo no, en general no uso redes, uso muy poco, las uso a nivel laboral, pero no estoy mirando Instagram, no me atrae. Sí leo bastante noticias y eso, me mantengo actualizado, uso la red de medicina, sí, LinkedIn y eso lo uso bastante, pero me parece, es como que el cuerpo, lo más difícil es mantener tu cuerpo sin hacer nada. Y creo que es re importante hacerlo. Mi forma siempre fue buscarme 1.000.000 de actividades, deportes o cosas de ocio, entretenimientos que me apasionen o música y hacerlo, digamos. Entonces estar constantemente haciéndolo. Pero el cuerpo, y más cuando te vas poniendo más grande, no lo puedes mantener, por más que sean con cosas de ocio divertidas, no lo puedes mantener todo el tiempo. Lo tenés que hacer descansar al cuerpo. Porque vos no puedes tener una computadora andando todo el día, por más que sea. Claro. Tenés que hacerlo descansar. O sea, sería un ocio quieto, un ocio contemplativo, un ocio... Claro, tener un hábito, incorporar un hábito que te permita un ocio contemplativo. Como meditación, por ejemplo, podría ser un hábito. Puede ser sí, puede ser. De hecho, alguna vez probé algo. Me cuesta, no me llevé, me cuesta mucho. Pero por ese lado, algo que permita. Incluso lo que estoy haciendo ahora es a veces, no sé, sentarme a mirar el pasto, ¿entendés? Tomarlo como, ok, mi actividad es sentarme a mirar el pasto. Y nada más. Y esa es mi forma en que está descansando el cerebro de otras cosas. Bueno, yo me veo a mí mismo muchas veces cayendo en las redes sociales. No posteo tanto, un poco sí, pero me gusta. O sea, es mucha la adrenalina de seguir scrolleando y enterarme de cosas, leer cosas. Me interesa y me gusta, sí. Pero por ahí pasa una hora y sigo bajando en el feed, ¿no? Y digo, che, esa hora está bien, volviendo a lo que me quita el sueño, ¿no? Usé bien el tiempo ahí y sospecho que no. Claro, pero bueno, no estoy seguro. A mí, ¿sabes lo que me genera últimamente? Lo que empecé a ver, que me atrae un montón, y vuelvo a tu pregunta de qué cosas te asombran, de que yo te dije una célula, sí.
Y a veces a mí me gusta mirar el big picture, el cuadro general Claro. de cuando te alejas mucho, ¿no? O sea, Tomar perspectiva. Gracias. Me gusta tomar perspectiva y ver, hoy mi mundo es este y estoy enroscado en lo que voy a hacer a la mañana, a la tarde, a la noche, planificando cómo va a ser mi rutina, mis próximos meses, mi año. Cuando vos te pones a empezar a dejar, ves, si pudiéramos irnos a la estratosfera, ¿no? Empezás a ver el país entero y empezás a ver que hay todas cosas comunes y movimientos que cada vez empiezan a diferenciarse menos. O sea, cuanto más te alejas, empezás a ver menos las sutiles, las diferencias te parecen sutiles. Hoy vos te comparás, no sé, con la vida que lleva Elon Musk y no tiene nada que ver tu vida con la de Elon Musk. Pero cuando vos la mirás desde arriba, no son tan distintas. No te das cuenta. Y tu vida no es diferente que la que, no sé, está en un rincón de Asia, barriendo una playa, ¿entendés? Porque en el fondo la genética y la evolución tienen muchísimo más peso que todas las sutiles diferencias que tenemos. Entonces todos van al instinto básico, a alimentarnos, a el ocio, de cómo pasar el ocio, y cada uno tiene su manera, mejor o peor, o en su estrato social o en su escala, pero cuando vos lo ves de lejos, las escalas, los estratos sociales son nada a diferencia a lo que es la raza humana. Entonces, ahí es donde yo trato de parar y decir, si yo voy a tener la misma vida que si nuestras vidas son prácticamente desde afuera todas muy parecidas, ¿por qué no enfocarse más en esas necesidades básicas, ¿no? Que mi ocio pase por esa necesidad básica. Disfrutar de la huerta, por ejemplo, no sé, con mi mujer nos encanta. Eso es la esencia de... Puedes tener una huerta más grande, más chica, o crecerla en una maceta, no cambia, ¿entendés? Entonces mi movimiento pasa más por ahí, bueno, si lo veo desde arriba, ¿cuáles son las cosas que resaltan? Bueno, enfocarse en esa. Y seguro que las redes no resaltan ahí. No. Está genial, Ale. Bueno, gracias, un placer. Gracias conversar. de nuevo. Esto para mí es un hermoso recreo, una caricia al alma de escaparme del quirófano y siempre charlar contigo es un placer y encima compartirlo con la gente. Espero que le guste y que aprovechen algo de todas las cosas que hablamos. Bueno, un lujo. Gracias, Ale. A vos.